Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde qué lugar del territorio de Nuevo México lo estás viendo. Diciembre de 1882 al caer la noche. El viento había ido empeorando desde primeras horas de la tarde, soplando desde el norte con una intensidad que atravesaba la gruesa lana y se clavaba en los huesos. La nieve dura y seca se desplazaba lateralmente por la cresta como si fuera humo. El cielo, negro desde hacía tiempo, se cernía bajo y pesado, y el frío que sentía Gideon Hale en el pecho no era diferente del frío exterior. El fuego apenas se mantenía. Había apilado leños de pino en la estufa, los secos que había en la parte trasera del cobertizo, y ahora el vientre de hierro de ésta brillaba en rojo. Sus manos, callosas y rígidas, trabajaban lentamente, sin prisas, sin desperdiciar nada. Tenía una rutina para las noches de invierno: calentar, cocinar, limpiar, afilar, revisar la puerta, cargar el rifle, sentarse, nada más. La cabaña era sencilla: una sola habitación, paredes gruesas de barro compactado entre troncos de pino, una única ventana estrecha, un catre en la esquina sin hacer, una silla junto al fuego, otra junto a la puerta, una mesa, un lavabo, una estufa y una manta extra. Sin decoraciones, sin fotos, sin nada que necesitara recordar. Tenía 38 años. Desgastado por años de escribir, luchar y ser abandonado, antiguo explorador del ejército, pasó 2 años en campañas territoriales que terminaron en fosas comunes y acusaciones. Licenciado tras una misión fallida en Utah, donde fue el único que regresó, no había pedido la baja. Simplemente dejaron de enviarle órdenes, dejaron de responder a sus cartas. Eso fue hace 5 años. Vino aquí porque nadie más quería la tierra. Seca en verano, helada en invierno, demasiado lejos de la ciudad, demasiado cerca de los antiguos senderos apaches. Eso le venía bien. No quería vecinos y no quería estar cerca de una iglesia, un salón o la lástima de otros hombres. Compró una mula, construyó vallas y sobrevivió. Eso fue suficiente hasta esta noche. Al principio pensó que era el viento, un cambio de ritmo, pero entonces llegó otro sonido. No era constante como un golpeteo, ni agudo como una bota, sino más bien algo débil, un arrastrar y luego un golpe sordo. Se puso en pie antes de darse cuenta. Instinto, inculcado por años de estar atento a los problemas. La mano en el rifle, pero no lo levantó. Se movió lentamente hacia la puerta y apoyó el hombro contra ella. Escuchó, esperó. Silencio. Luego, de nuevo, un rasguño, no en la madera, sino en el escalón helado justo afuera. Abrió la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer arrodillada, más desplomada que erguida, descalza, la piel manchada, roja y morada por la exposición al frío. Su vestido de piel cara, de confección irregular, estaba rasgado en el hombro y el dobladillo empapado por el deshielo. Trozos de abalorio se aferraban a los hilos donde se habían arrancado las borlas. Tenía el pelo mojado y enmarañado en largos mechones negros. Algunos se le pegaban a la cara, otros le caían sueltos. Sus brazos temblaban bajo su propio peso. Sus ojos se encontraron con los de él. No suplicaban, al menos al principio. Simplemente se fijaron en su rostro, como si ella estuviera tratando de decidir si él iba a golpearla o dejarla hablar. Entonces abrió los labios. «Puedo servir», dijo, con la voz quebrada por el frío. «Si quieres, pero no fuera». No era seductor, ni siquiera estaba claro, era supervivencia. Gideon lo había sentido antes. Pensó que era una presión en el pecho. No era lástima, ni deseo, era otra cosa. Reconocimiento. Ella no intentaba engañarlo, no intentaba ganar nada. Simplemente no quería morir. Él no dijo nada, solo dio un paso atrás y abrió la puerta del todo. Ella parpadeó incrédula y entonces sus brazos cedieron. Su cuerpo cayó hacia adelante sobre el suelo de madera justo al entrar. No gritó, solo golpeó el suelo con un sonido sordo, como de tela mojada, y se acurrucó sobre sí misma. Él cerró la puerta rápidamente.
El aire frío del interior bajó 5 degrees en el espacio de 3 respiraciones. Él se arrodilló a su lado. Ella se estremeció cuando él le tocó el hombro. Tranquila, le dijo. Su voz sonaba áspera incluso para sus propios oídos. No la había usado mucho últimamente. No voy a hacerte daño. Ella no respondió. No lo miró. Solo se acurrucó más. Él deslizó los brazos por debajo de ella y la levantó con cuidado hacia el fuego. Era ligera, pero estaba rígida por el frío. Sus pies parecían de piedra, su piel ardía por la escarcha y, cuando sus dedos tocaron el costado desnudo de su cintura, donde se había rasgado el vestido, notó marcas y moratones bajo la suciedad y los abalorios. No volvió a hablar. La tumbó sobre una manta de caballo doblada cerca de la estufa, lo suficientemente lejos como para que no se quemara, pero lo suficientemente cerca como para que se calentara. Ella se movió. Sus ojos se dirigieron al fuego. Por favor, susurró de nuevo. Puedes tenerme. No me resistiré. Gideon negó con la cabeza una vez, de forma tajante y definitiva. No. Ella frunció ligeramente el ceño, como si no hubiera oído bien. Abrió los labios, pero él no esperó a que dijera nada más. No me debes nada. Ella lo miró fijamente, con la expresión congelada no solo por el frío, sino también por la confusión. La idea de que alguien le diera calor sin pedir nada a cambio le parecía extraña, imposible. La dejó allí y se dirigió al pequeño cofre que había al otro extremo de la cabaña. Cogió la segunda manta, sacó unos calcetines secos y una camisa hervida, demasiado grande para ella, pero mejor que lo que tenía. Volvió, los dejó a su lado sin volver a tocarla. Luego se arrodilló, avivó el fuego y lo atizó hasta que el calor les llegó a la espalda. Ella se incorporó lentamente con esfuerzo. Le temblaban los brazos por el esfuerzo. No podía estirar las piernas, pero consiguió sentarse. Gideon le lavó la cara, los ojos rojos y secos, la mandíbula apretada. No lloraba, solo aguantaba. Ella cogió primero la camisa y se la puso encima del vestido roto sin quitarse nada. Sus manos temblaban. Él se dio la vuelta. Un minuto después, la oyó susurrar de nuevo. ¿Por qué? Él no respondió. En su lugar, sirvió café de la cafetera en una taza de hojalata y la colocó en el suelo delante de ella. Luego se sentó al otro lado del fuego, frente a ella, pero sin decir nada. Ella miró fijamente la taza. Después de un momento, la cogió y bebió. Entonces, su voz volvió a sonar más suave, esta vez para decir gracias. Él asintió con la cabeza. No dijo nada. La tormenta seguía afuera. El viento empujaba las paredes, pero el interior de la cabaña aguantaba. El fuego ardía y por primera vez en 5 inviernos, Gideon Hale no estaba solo. La tormenta duró toda la noche. Golpeaba el techo de la cabaña en oleadas, empujando el viento a través de las grietas de las paredes y por debajo de la puerta. Pero el fuego se mantuvo. Gideon lo había avivado con los leños más secos. Luego se sentó junto a él mucho después de que ella se hubiera ido. Aún así, no durmió. Solo se sentó en la silla de la esquina, con los brazos cruzados, el abrigo puesto, observando cómo su pecho subía y bajaba bajo la manta. Ella no lloraba mientras dormía, no hacía ningún ruido, pero su cuerpo se estremecía. A veces, daba pequeños respingos, como si esperara que algo la golpeara. Una vez, alrededor de la medianoche, se despertó de repente con un jadeo y se llevó las manos a las piernas. Cuando se dio cuenta de que estaba cubierta, caliente, intacta, se volvió a acostar sin decir nada. Él tampoco habló. Ella durmió en el suelo, cerca del fuego. Él no le ofreció la cama plegable. Eso habría sido demasiado, demasiado cerca, demasiado pronto. Además, hacía años que no dejaba que nadie más la usara. Hacia las 2 de la madrugada, él se levantó y se sirvió más café en la taza de hojalata. Luego lo bebió, de pie junto a la ventana, escuchando cómo el viento arrastraba la nieve contra la pared más alejada de la cabaña. Su caballo estaba en el cobertizo, y la mula también. Los había comprobado antes. Estaban tranquilos. Ahora todo estaba en silencio, excepto la tormenta y el sonido de su respiración. Ella se movió de nuevo bajo la manta. Sus pies seguían en carne viva.
Había visto las grietas y las costras de suciedad congeladas en su piel, también en sus dedos, que se estaban poniendo morados en las puntas. Si no hubiera llamado a la puerta, si se hubiera desmayado 3 metros más lejos de la puerta, ahora sería un cadáver. Gideon se apartó de la ventana, se sentó en la silla y observó el fuego. Intentó no pensar. Nunca se preguntó por qué la había dejado entrar. La respuesta era demasiado simple y demasiado pesada. Simplemente sabía que no podía volver a dejar a alguien en el frío. Nunca más. La luz de la mañana llegaba lenta y gris, filtrándose a través de la única ventana como ceniza. El viento había amainado, pero el frío seguía siendo intenso. El mundo exterior era blanco y estaba en calma. Nada se movía. En el interior, ella se movió de nuevo. Abrió los ojos, miró el fuego, la silla, a él. Luego se incorporó rápidamente, demasiado rápido. La manta se cayó y ella se estremeció, cubriéndose el pecho, donde el vestido se había deslizado de nuevo por el escote rasgado. Tenía el pelo enredado sobre un hombro. Agarró la manta con más fuerza y retrocedió ligeramente, respirando rápido. Gideon no se movió. «Estás a salvo», dijo. Silencio. Ella lo miró fijamente. Tenía los labios secos y agrietados. Sus dedos, incluso envueltos en tela, seguían temblando. «No lo has hecho», él negó con la cabeza una vez. «No lo he hecho». Ella lo miró fijamente durante más tiempo. Entonces, algo en sus hombros se relajó. No era confianza, sino agotamiento. Volvió a envolverse en la manta y se recostó contra la pared. Él se levantó, se acercó a la estufa, cogió la olla de hojalata y vertió lo que quedaba de frijoles en un cuenco pequeño. Lo calentó sobre las brasas sin mirarla. «Tengo comida», dijo. «No es mucho, pero está caliente». Ella no respondió. Cuando estuvo listo, colocó el cuenco en el suelo y dio un paso atrás, sentándose de nuevo frente a ella. Ella esperó mucho tiempo y luego se inclinó lentamente hacia adelante. Tenía las manos rígidas. Sostuvo la cuchara con torpeza. Comía pequeños bocados, mirándolo entre cada uno. Él se dio cuenta de que ella intentaba leerlo como un animal acorralado que busca señales de una trampa. «¿Eres apache?», le preguntó. Finalmente, ella asintió con la cabeza una vez. «Nombre, silencio». Él no insistió. La dejó sentada allí en silencio. Ella terminó la comida y dejó el cuenco sobre la mesa. Luego, tras una pausa, dijo, «Ta». Él asintió con la cabeza. No dijo su nombre, todavía no. Solo volvió a cruzar los brazos y se recostó en la silla. «¿De dónde eres?». Ella bajó la mirada hacia el fuego. No respondió de inmediato. Luego dijo, «Del norte, 2 días caminando, tal vez 3, sin zapatos, perdida, sola». Ella asintió de nuevo, más lentamente esta vez. Él no preguntó más. Las preguntas podían esperar. Se inclinó hacia adelante, cogió el cuenco y lo enjuagó en el lavabo. Ella lo observó en silencio. La forma en que se movía, la forma en que no pedía nada. Parecía no saber muy bien qué hacer con eso. Cuando él se volvió, ella intentaba ponerse de pie. Él dio un paso rápido hacia adelante, pero ella levantó una mano. Logró apoyarse en la pared y ponerse de pie. Le temblaban las rodillas. Se agarró al borde de la mesa con ambas manos. «Tengo que irme». Él negó con la cabeza. «Si te vas, te congelarás». Ella miró hacia la puerta y luego volvió a mirarlo a él. «No me has tocado, no me has cogido, no me quieres aquí». «Yo no he dicho eso». Parecía que no le creía. Él señaló el fuego. «Quédate hasta que puedas caminar sin caerte». «Puedo irme». «Apenas puedes mantenerte en pie». Sus ojos brillaron, no por miedo, sino por orgullo. Eso le afectó más de lo que debería. Ella no intentaba escapar, intentaba no ser una carga. «Tengo sitio», dijo, ahora con más suavidad. «Y tengo agua y judías, no me debes nada». Ella dudó. Sus dedos se aferraron con más fuerza al borde de la mesa. Finalmente, se dejó caer al suelo junto a la estufa. No dio las gracias, pero no se marchó. Eso era suficiente. Él volvió a su silla y volvió a mirar al fuego. Se quedaron sentados en silencio. 2 desconocidos en la misma habitación, mirando las llamas.
No empezaron a preguntarse si el mundo les daría alguna vez paz. El segundo día fue más frío. La nieve no había cesado, en realidad no, y una nueva capa había sellado la puerta de la cabaña por la mañana. Gideon tuvo que empujarla con el hombro para comprobar la acumulación. Llegaba hasta la mitad del muslo, intacta y lisa. No fue muy lejos, solo hasta el cobertizo para ver cómo estaba la mula, quitar la nieve del tejado y traer otra carga de leña. 20 minutos fuera le dejaron las manos en carne viva, incluso con guantes. Dentro, el calor se había desvanecido, el fuego se había reducido a brasas anaranjadas, y el frío se había colado de nuevo por las esquinas de la habitación. Thea estaba despierta, pero no se había movido de la manta cerca de la estufa. Ahora estaba sentada erguida, con los hombros bien arropados por la camisa que él le había dado. Sus ojos lo seguían mientras entraba por la puerta. No dijo nada, pero su postura había cambiado. Más erguida, todavía cautelosa, pero no tan dispuesta a huir. Él sacudió la nieve de sus botas, dejó la leña junto a la estufa y añadió 3 troncos nuevos. El fuego crepitó al cobrar vida. El calor volvió a impregnar el aire como algo ganado. Ella extendió las manos hacia él. Él notó la hinchazón de sus dedos, la piel agrietada en las puntas. La tela con la que se había envuelto los dedos estaba manchada de sangre. Cogió unas tiras limpias de la caja que había junto al catre. Hervía y secaba viejos trozos de camisetas y se arrodillaba junto a ella para ofrecérselos. Ella se tensó, insegura. «No te tocaré a menos que tú quieras», le dijo él. Después de un momento, ella extendió las manos, lentamente, con los dedos temblorosos. Él se sentó en el suelo frente a ella y comenzó a desenrollar las vendas improvisadas. Sus dedos estaban peor de lo que pensaba. Profundas grietas moradas bajo las uñas. Se movió con suavidad y en silencio, trabajando a la luz del fuego, consciente de que ella lo miraba todo el tiempo. No dijo nada sobre las lesiones. Simplemente limpió lo que pudo con agua tibia, las secó y las volvió a vendar con un paño limpio. Esta vez ella no se estremeció. Cuando terminó, ella bajó las manos al regazo y se quedó mirándolas fijamente durante un largo rato. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió con la cabeza y se puso de pie. Ella miró alrededor de la cabaña, ahora como si realmente la viera por primera vez. Sus ojos recorrieron el catre, las sartenes colgadas, los platos de hojalata apilados, el rifle de caza en la pared. Su mirada se detuvo en la silla donde colgaba su abrigo. «¿Vives aquí solo?», preguntó. «Desde hace 5 inviernos». «No, ninguna mujer». Él negó con la cabeza. No, ella no preguntó por qué, pero sus ojos se detuvieron en él un segundo más. Más tarde, esa misma mañana, él cocinó gachas de maíz en la misma olla de hojalata y las espesó con frijoles secos. No era mucho, pero llenó el aire de vapor e hizo que el lugar oliera a algo más cálido que el humo. Volvió a servirla a ella primero. Ella intentó cogerle el cuenco, pero se le resbalaron los dedos. Él lo cogió y lo dejó delante de ella, en el suelo. Ella murmuró algo en apache. Él no le preguntó qué. Después de un momento, ella volvió a decir, más bajito, «Das antes de recibir». Él no respondió. «No comes hasta que yo coma», añadió ella. «Costumbre», dijo él con voz monótona. Ella lo observó. Él lo notó, pero no la miró a los ojos. Simplemente se sirvió su propia ración en otro cuenco de hojalata y se sentó junto al fuego. Comieron en silencio. El silencio no era pesado, era otra cosa. Nuevo, cauteloso, mediodía. Se puso de pie por primera vez sin tambalearse y dio 3 pasos completos. Él no la ayudó, no se acercó, solo se quedó sentado y observó. Ella se detuvo cerca de la ventana, apoyó la mano en el alféizar y miró hacia afuera. «Todo blanco», dijo. «La tormenta no amainará hasta mañana. Estás atrapado aquí igual que yo». «Sí», dijo él. Ella se giró ligeramente hacia él. «¿Por qué vives tan lejos?» Él no respondió de inmediato. Rara vez respondía a esa pregunta, pero ella esperaba. No había nadie a quien enterrar aquí. Él dijo, «Por fin». Ella no le preguntó qué quería decir, al menos no de inmediato, como si lo entendiera mejor que la mayoría de la gente. Dio 2 pasos más y luego se apoyó contra la pared.
No eres como los demás hombres blancos, dijo sin mirarlo. No sabía muy bien qué hacer con eso. No quería elogios, no se los merecía, solo quería no ser aquello de lo que ella había huido. Ella se volvió hacia él, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando ahora de ocultar la piel que aún se veía a través del desgarro de su vestido. No tengo otro, dijo. Otro. ¿Qué vestido? ¿Zapatos? Nada. Se lo llevaron todo. Él asintió una vez. No era compasión, solo comprensión. Tengo una manta de sobra, dijo. Podrías atártela como un chal hasta que encontremos algo mejor. Ella dudó. ¿Me ayudarás a atármela? Se levantó, se acercó al catre, cogió la manta de lana de repuesto, se la llevó y la sostuvo en alto. Ella se dio la vuelta lentamente, manteniendo los brazos cruzados. Él se la envolvió alrededor de los hombros y esperó. Ella extendió una mano hacia atrás y cogió los extremos sueltos. Los dedos de él le rozaron la espalda por un momento, mientras la ayudaba a atarla sin apretar detrás del cuello. Se apartó rápidamente. Ella se dio la vuelta, ahora completamente envuelta. Esta vez no bajó la mirada. Lo miró a los ojos y por primera vez no había miedo detrás de ellos, solo cansancio y algo parecido a la claridad. Esa noche él no volvió a dormir en el catre. Extendió su saco de dormir en el suelo, al otro lado de la habitación, cerca del rifle, y se dejó puesto el abrigo. Ella durmió cerca de la estufa, de espaldas a él, con la manta subida hasta el cuello. La cabaña estaba en silencio. No intercambiaron ninguna palabra después de que oscureciera, pero ella no se había ofrecido de nuevo, y él no había tenido que decir que no. Ella sabía ahora que podía quedarse y estar a salvo. Esa fue la primera noche que durmieron en la misma habitación, no como extraños, sino como personas que aprendían a no tener miedo al silencio. La nieve finalmente dejó de caer en algún momento antes del amanecer. Gideon lo sabía, no por mirar, sino por la forma en que se sentía. La luz cambiaba a través de la pequeña ventana, más suave, más brillante, sin la sombra arremolinada de los copos detrás. El viento también había amainado y por primera vez en días, el silencio exterior coincidía con el silencio interior. Se levantó en silencio. El fuego se había apagado y su aliento se condensaba en el aire mientras se movía. Teao seguía dormida, acurrucada bajo la manta cerca de la estufa. Su rostro estaba relajado, no exactamente tranquilo, pero tampoco tenso como antes. Parecía más joven, dormida, menos cautelosa. No la despertó. En lugar de eso salió al exterior. El frío era intenso, pero ahora era diferente, limpio. La tierra estaba cubierta de blanco, sin interrupciones, excepto por la pendiente del tejado y el oscuro cuadrado del granero, medio hundido contra la colina. Sus botas crujían sobre la nieve mientras se dirigía hacia los animales. La mula resopló cuando abrió la puerta. El caballo, más lento en reaccionar, levantó la cabeza y parpadeó. Limpió el establo, rompió el hielo del abrevadero y alimentó a ambos con el pesebre. Cada movimiento le resultaba familiar, controlado. Pero sus pensamientos no estaban en la comida ni en el tiempo. Se quedaban en la cabaña con la mujer que había dentro. Cuando volvió a entrar, ella estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas, ahora de espaldas al fuego. Se había envuelto más en la manta, todavía con la camisa debajo, y se había atado el pelo de forma tosca con un trozo de cuerda de cuero. Sus ojos se dirigieron a la puerta cuando él entró, pero esta vez no pareció sorprendida. «Tu caballo parece viejo», dijo ella con sencillez. Gideon dejó caer la nieve de su abrigo antes de cerrar la puerta. «Más viejo que la mula», dijo, «pero más estable». Ella asintió. «Las mulas son ruidosas. La tuya también lo sería, con tanta nieve». Era la primera vez que hacía una broma. No tuvo mucho éxito, pero ella esbozó una leve sonrisa. ¿Una media sonrisa? ¿O tal vez solo una sombra de una? Se quitó los guantes, los dejó sobre la estufa y comenzó a preparar el desayuno. Harina de maíz, otra vez con una pizca de sal. Esta vez no le preguntó si tenía hambre. No era necesario. Cuando estuvo listo, ella se sentó a la mesa sin que se lo pidieran. No dijo nada cuando él le puso el cuenco delante,
Solo asintió ligeramente con la cabeza en señal de agradecimiento y empezó a comer. Sus movimientos eran menos rígidos, más seguros. Después de unos bocados, miró a su alrededor. Siempre vives así, solo, en silencio, sin desorden, dijo él encogiéndose de hombros. No hay nadie para quien desordenar. Ella no lo consideraba soledad. Él lo pensó un momento y luego dijo que no. Ella no le creyó, él lo notó. Después de comer, ella se levantó y caminó por el perímetro de la habitación, probando lentamente su equilibrio. Cuando llegó a la ventana, limpió el hielo con la palma de la mano y miró fijamente al otro lado de la cresta. ¿A qué distancia está el pueblo? Medio día a caballo, más a pie. ¿Vas a menudo? Una vez al mes a por provisiones. Él asintió. Ella se volvió hacia él. Quiero ayudar. Él levantó la vista de la olla que estaba limpiando. ¿Ayudar? ¿En qué? ¿Trabajar? Haz algo. Aún te estás recuperando. Tengo manos. Él la observó. Ella no se estaba ofreciendo. Ahora, desesperada, ella estaba reivindicando algo. El derecho a formar parte del espacio que ocupaba. Él no discutió. Hay un lavabo detrás del cobertizo, dijo. Si picamos el hielo, podemos hervir agua. Mira lo que todavía está en buen estado. Ella se dirigió hacia la puerta descalza. Espera, dijo él. Se acercó al catre, rebuscó en una caja que había debajo y sacó un par de calcetines viejos y las únicas botas de repuesto que tenía, de cuero rayado y agrietado, varias tallas más grandes. Estas no me valen. Servirán, dijo ella. Él la ayudó a atárselos. Ella no se estremeció cuando él le tocó los tobillos. Esta vez, sus piernas estaban enrojecidas por las rosaduras del frío, pero estaban curándose. Fuera, el cielo se había despejado. Azul se extendía sobre sus cabezas en una amplia y pálida franja, solo interrumpida por la línea de pinos lejanos y el plateado mate de los matorrales helados que asomaban entre la nieve. El aire era gélido, pero aún respirable. Ella se movía lentamente por la nieve. Él se quedó cerca, sin entrometerse, pero lo suficientemente cerca por si tropezaba. En la cuenca, rompió el hielo con un hacha oxidada y sumergió los cubos. Ella llevó uno al interior sin que se lo pidieran y se sentó en la estufa para hervirlo. Luego recogió el vestido roto del suelo y comenzó a limpiarlo. Él no dijo nada, solo observaba. Ella trabajaba concentrada, con los ojos entrecerrados y la mandíbula apretada. Cada puntada que deshacía, cada cuenta que apartaba, nada parecía aleatorio. Ella estaba restaurando algo, no porque pensara que él lo esperaba, sino porque era importante para ella. Él lo entendía. Más tarde, ella se puso de pie junto a la mesa, con el vapor saliendo de la tela que tenía en las manos, y le preguntó, sin mirarlo, ¿tienes una aguja? Él le trajo la pequeña lata que guardaba cerca del aceite para el rifle. Ella la tomó con cuidado, enhebró un trozo de hilo oscuro y comenzó a coser. Él observaba desde la silla con los brazos cruzados. «Lo haces muy bien», dijo. «Mi madre me enseñó», respondió ella. Ella dijo, «Si no tuviera nada más, deberías saber cómo arreglar lo que es mío». Él asintió. «Es una buena lección». Ella lo miró brevemente. La mayoría de los hombres que he conocido no pensaban así. Él no respondió. No era necesario. Al anochecer, el vestido reparado estaba colgado en un tendedero al otro lado de la habitación. La cabaña olía a cuero caliente, agua hervida y humo de leña. Ella le devolvió las botas. «Quédatelas», dijo él. «Son tuyas. Tengo otro par». Ella hizo una pausa y luego dijo, «Gracias». Él asintió con la cabeza. Esa noche se sentaron a la mesa. 2 cuencos, 2 cucharas, sin hablar, pero con algo más fácil que el silencio. No era exactamente comodidad, sino permiso. Antes de acostarse, ella dobló la manta ella misma. No esperó a que él la ayudara. La colocó cerca del fuego de nuevo y luego se volvió hacia él. «Buenas noches», dijo ella. Era la primera noche que pronunciaba la última palabra. Él se quedó de pie junto a su saco de dormir, sin moverse. «Buenas noches, Thea». Y por primera vez en años, Gideon Hale dijo el nombre de alguien en voz alta, y no le dolió hacerlo. Para la 4ª mañana, sus movimientos habían encontrado un ritmo.
Gideon se levantaba primero, avivaba la estufa, alimentaba a la mula y al caballo. Taz se quedaba dentro y esperaba a que el aire se calentara, luego hervía agua y ponía sus dos cuencos en la mesa sin decir nada. Ya no preguntaba si podía ayudar. Simplemente se movía por el espacio como si tuviera derecho a estar allí, y así era. Cuando él regresaba, ella estaba vertiendo agua en la palangana. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos. Todavía tenía las manos envueltas en tela, pero se movía con más soltura, menos cautelosa. Se había peinado el pelo hacia atrás y se lo había recogido en una sola trenza que le caía suelta por la espalda, todavía húmeda por el lavado. La nieve está amainando, dijo él, quitándose los guantes. Puede que en 2 días haya suficiente de cielo para ir al pueblo. Ella asintió levemente. Ve tú, yo necesito café en polvo, quizá harina. Ve solo. Yo siempre lo hago. Esta vez. Ella no apartó la mirada cuando preguntó, ¿quieres que me vaya? Entonces la pregunta golpeó como un poste de cerca, partido y la escarcha, recta, inevitable. No había forma de evitarlo. Colgó el abrigo sin responder. Ella volvió al lavabo y mojó un paño en el agua, escurriéndolo lentamente. Tenía los brazos tensos. No volvió a insistir con la pregunta, pero ésta permaneció allí, flotando en la habitación como el olor a nieve y madera húmeda. Gideon finalmente respondió, «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Ella detuvo sus manos en el agua. Aún de espaldas, incluso después de que me haga fuerte. Él asintió. Sí, Silence. Entonces ella murmuró. Nadie me había dicho eso antes. Él no supo cómo responder, así que no lo hizo. Más tarde, esa misma tarde, las nubes se disiparon. El cielo azul se abrió sobre la cresta y el sol se derramó sobre la nieve como láminas de cristal. Se quedaron juntos fuera por primera vez. Ella envuelta en una manta de retazos. Él sosteniendo la tetera que había traído para derretir la nieve. Él la miró una vez mientras ella contemplaba el horizonte. «¿Qué ves ahí fuera?», le preguntó. Ella no respondió de inmediato. Luego en voz baja dijo, «Busco algo que no quiera hacerme daño». Él no insistió. Cuando volvieron a entrar, ella se detuvo justo al pasar la puerta, acariciando con los dedos la veta de la madera donde se unía con la pared. Luego se volvió y lo miró. «Tú tuviste una esposa». Él no se inmutó, pero tampoco ocultó el peso de su respuesta. Sí, ella esperó. Murió antes de que terminara la guerra. Fiebre. No teníamos medicinas ni tiempo. Su expresión no cambió, pero sus ojos se movieron. Algo se suavizó. Todavía la amas. Pienso en ella, dijo él, pero no espero que vuelva. Eso es diferente a amar a un fantasma. Da un paso más, despacio. Ella no estaba nerviosa, solo era deliberada. ¿La enterraste aquí? No, en Texas. Antes de venir aquí, él esperaba que ella lo dejara ahí. En cambio, ella preguntó, ¿viniste aquí para olvidar? Él la miró. No, vine aquí para dejar de tener que dar explicaciones. Ella pareció entenderlo, ya que no habló durante mucho tiempo después. Pero cuando se sentaron a comer de nuevo esa noche, algo cambió. Ella se sentó más cerca. No esperó a que él empezara a comer. Y cuando él sirvió el café después, ella extendió la mano sobre la mesa. No era para coger la taza de hojalata. Ella colocó su mano ligeramente sobre la de él. Su dedo, pequeño, vendado pero cálido. Él se quedó paralizado. Ella no se apartó. Él no se movió. Su voz era apenas un susurro. «No me toques a menos que yo te lo permita». «No», dijo él. Ella asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de él. «Esta vez te lo permito». Él no la agarró, no se inclinó hacia ella, simplemente giró la palma de su mano hacia arriba, debajo de la de ella, dejando que sus manos descansaran juntas sobre la mesa entre ellos. Fue el primer contacto, no nacido de una lesión, una oferta o el miedo, sino simplemente de una elección. Cuando ella finalmente se levantó, no dijo buenas noches. No tenía por qué hacerlo. Él la vio caminar hacia la estufa, extender el saco de dormir y acomodarse. Ella no miró atrás, pero él sabía sin lugar a dudas que ahora se sentía segura, y tal vez,
Por primera vez en años, él también. El viento había amainado por completo. Por primera vez en casi una semana, la tierra exterior estaba en calma. Sin ráfagas, sin silbidos a través de las rendijas, solo silencio, el tipo de silencio que llenaba la habitación cuando nadie necesitaba hablar. El fuego ardía, constante, bajo, sin rugir, sin apagarse. Proyectaba una cálida luz naranja contra las paredes de la cabaña y hacía que las sombras se movieran lentamente, como si estuvieran vivas pero sin prisa. Gideon estaba sentado en su silla habitual, con una bota apoyada en la otra rodilla, los ojos entrecerrados, observando las llamas. Teao estaba sentada más cerca de la estufa, con las piernas dobladas debajo de ella, envuelta en el vestido de piel de ciervo ahora limpio y la manta gris atada a los hombros. Acababa de terminar de cepillarse el pelo, con movimientos lentos y uniformes desde el cuero cabelludo hasta las puntas, y había dejado el peine sobre la mesa. No había pedido permiso. No lo necesitaba. El ritmo de los últimos 4 días había creado algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos respetaban. Había espacios en la cabaña que ahora eran suyos, junto a la estufa, en la mesa, en la puerta, cuando salía a respirar, y Gideon no los invadía. No le preguntaba por lo que había pasado antes. No tenía por qué hacerlo. A veces no era necesario desenterrar el dolor. Se reflejaba en la forma en que alguien entraba en una habitación, o en cómo se estremecía cuando se movía una sombra, o en cómo se negaba a dormir de espaldas a la pared. Taya no se estremecía, y esa noche por primera vez se alejó del fuego, no hacia su dormitorio, sino hacia él. Se levantó lentamente, sin teatralidad, sin mirada dramática en sus ojos, solo con una decisión firme y silenciosa. Él la observó cruzar la habitación, cada paso deliberado. Ella se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el rojo de sus nudillos, el rosa pálido de las viejas quemaduras en su muñeca. Ella no dijo nada, solo se arrodilló frente a él, apoyando las manos en sus muslos. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Su respiración era constante, pero sentía el pecho oprimido. No por miedo ni por culpa, solo por el peso de algo real que se estaba asentando en su interior. «No me debes nada», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió ella. «No tienes por qué hacer esto, no estoy haciendo nada», dijo, y no había rastro de enfado en su voz. «Solo estoy aquí sentado», asintió él. Ella se movió, extendió la mano para cogerla de él y la sostuvo entre las suyas, frotando suavemente con los pulgares las protuberancias de su palma. Su mano era áspera, con cicatrices gruesas de años de cuerdas y acero. Ella no se apartó. «Estuviste en la guerra», dijo en voz baja. Él volvió a asentir. Ella le tocó la cicatriz de la mandíbula con una mano, apenas un roce lento, y luego se apartó. «Yo también», añadió. Él la miró ahora de lleno. Sus miradas se cruzaron y por primera vez desde que ella había cruzado la puerta, el silencio entre ellos no tenía que ver con el miedo o la incertidumbre, ni con esperar a que el otro hablara. Tenía que ver con la comprensión, con la decisión de permanecer presentes sin llenar el aire con nada que pudiera romperlo. Ella apoyó suavemente la cabeza contra su rodilla. Él no se movió. Su mano se quedó suspendida sobre el cabello de ella durante un largo segundo, y luego bajó lentamente. La dejó allí, sin presión, sin exigencias, solo presente. Ella cerró los ojos. El fuego crepitaba. Afuera, la nieve brillaba con un tenue azul bajo la luz de la luna. Dentro permanecieron así, una mujer que había atravesado el fuego y un hombre que había enterrado demasiados fantasmas, sin tocarse por desesperación, sin acercarse por miedo, solo respirando el mismo aire junto al mismo fuego en la misma habitación y permaneciendo allí. La mañana llegó sin previo aviso. No hubo amanecer a través de la ventana, solo un gradual aclaramiento del blanco exterior, como si el mundo se hubiera vuelto un poco más brillante. El cielo permanecía pálido y plano, presionando sobre la tierra, y la nieve reflejaba cada centímetro como un espejo que no parpadeaba. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a brasas. Gideon ya estaba levantado,
con las botas puestas, el abrigo abrochado a medias y el rifle en la mano. Aún no había dicho nada, ni siquiera la había mirado, pero algo en su forma de moverse, en la tensión de sus hombros, le decía a Thea que algo iba mal. Se incorporó lentamente en el saco de dormir, agarrándose la manta. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Él no respondió. Al principio se quedó de pie en la puerta, con una mano en el cerrojo. Pisadas, eso es todo, dijo. Ella se quedó quieta, olvidándose del frío. ¿Cuántos? Dos, dijo él. Su voz era tranquila pero seca. Podrían ser jinetes que vinieron y dieron media vuelta. Podrían haber dado la vuelta, quién sabe. Ella se acercó a él descalza, pero no se inmutó por el frío bajo sus pies. Miró a través de la estrecha rendija de la pared cerca de la estufa, lo justo para ver la pendiente nevada que conducía al borde de la cresta. No se movía nada. ¿Lo saben? ¿Estás aquí?, preguntó ella. Quizás, quizás no. Él se volvió hacia ella, mirándola a los ojos con claridad. ¿Alguna vez has manejado un rifle? Ella asintió con la cabeza. Soy mejor con el arco, pero sé disparar. Él le entregó su arma corta, que estaba en la estantería. Pesada, muy gastada. La empuñadura de cuero, suave por los años de uso. No le explicó cómo usarla, solo se la pasó y ella la aceptó sin dudar. Él señaló la caja cerca de la mesa. Las balas están dentro. Si llega el caso, mantente agachada. Y tú, voy a seguir el rastro 20 pasos. A ver en qué dirección va. Ella se detuvo. ¿Estás seguro? No, pero necesito saberlo. Salió, cerrando la puerta tras de sí con lento cuidado. Ta se movió rápidamente. Cargó el arma más lentamente de lo que lo habría hecho con un arco, pero sus dedos estaban firmes. Comprobó la recámara 2 veces. Luego se agachó junto a la estufa, con la mirada fija en la puerta. El pulso le latía fuerte en los oídos. Cada crujido del viento, cada gemido de las vigas, todo le parecía más agudo. Ahora el tiempo pasaba lento. Contó cada respiración. Luego pasos que regresaban. Levantó la pistola, apuntó y la mantuvo firme. La puerta se abrió. Gideon entró. Ella bajó el arma antes de que él dijera una palabra. Las huellas de las botas se dirigen hacia el sur. Dijo, no hay huellas de caballos, solo huellas profundas. Podría significar que van a pie, pero son hombres pesados y armados, probablemente buscándome. Ella preguntó, podría ser cualquiera por aquí, pero las huellas son recientes, se han acercado. No le preguntó qué quería hacer. No era necesario. Empezaré a preparar las provisiones, dijo en su lugar. Él no discutió, simplemente se acercó, cogió la manta que había cerca de su dormitorio y se la entregó. Nos iremos al mediodía. Tomaremos el camino de la cresta hacia el norte. Allí hay cobertura. Ella asintió. Él dudó solo un segundo, luego extendió la mano y la colocó suavemente sobre su hombro. ¿Estás bien? Ella se volvió hacia él, con la mirada fija. Estoy cansada de huir, pero te seguiré si tú me guías. Eso se le quedó grabado más tiempo del que quería admitir. Cuando llegó el mediodía, el sol había atravesado las nubes. El aire se calentó lo suficiente como para ablandar la capa superior de la nieve. Dejaron huellas. Ahora eran una línea que se alejaba de la cabaña hacia el paso alto, donde la maleza era más espesa y el viento no podía verlos venir. No hablaron mucho, pero cuando caminaban uno al lado del otro, ninguno de los dos miraba atrás. Y eso era lo más importante. El sendero de la cresta no era un camino, sino más bien una brecha en la maleza, un antiguo sendero de caza que subía empinado y sinuoso entre grupos de rocas y pinos. La nieve se aferraba a los lados sombreados, pero el sol había calentado la cresta lo suficiente como para hacerla transitable. Sus botas crujían al pisar los parches de tierra helada y nieve polvo. Los únicos sonidos eran el ritmo de sus pasos y su respiración. Gideon iba delante, con el rifle en la mano y la mirada fija en el camino. Tale seguía de cerca, con la pistola metida en los pliegues de su manta y las 2 manos firmes. Ella no se quejaba, no aminoraba el paso, ni siquiera cuando la subida le quemaba las piernas. El frío ya no les molestaba, no como antes. Lo que persistía no era la temperatura,
sino la sensación de estar siendo observados. Una vez, al doblar una curva, Thea se detuvo en seco. Allí susurró, señalando la cresta que había debajo. Gideon se volvió y escudriñó la pendiente con ojos expertos. Huellas de botas profundas, anchas, de menos de 2 horas de antigüedad. Dieron una vuelta. Él dijo en voz baja, no nos siguieron, solo querían ver si el lugar estaba ocupado. ¿Nos vieron marcharnos? No lo creo, pero siguen cerca. Siguieron avanzando. Al final de la tarde, las nubes habían vuelto y la luz comenzaba a desvanecerse rápidamente. Gideon los condujo hacia un lugar que recordaba de años atrás. Un refugio de caza medio derrumbado, construido en la cara norte de una pared rocosa. No era gran cosa, 3 postes de madera, un techo de vigas y una pared de matorrales apilados detrás, pero bloqueaba el viento y con leña y cobertura serviría. Cuando llegaron, Ta entró primero. Estaba seco, frío, pero seco. Dejó su mochila, solo una manta, una galleta envuelta en un paño y el revólver, y se volvió hacia él. Esto bastará para pasar la noche. Él asintió. Nos quedaremos hasta el amanecer y luego bajaremos por el sendero del arroyo. Eso nos llevará al oeste, lejos de la cabaña. Ella se agachó y comenzó a despejar un espacio para hacer fuego. Él no la detuvo. En cambio, recogió pinos de debajo de los árboles, las ramas más secas que pudo encontrar. Sus manos se movían rápidas, eficientes, cada movimiento, fruto de años viviendo de esta manera. Ella misma golpeó el pedernal, le costó 3 intentos. Entonces saltó una chispa y el fuego creció débil pero vivo. No hablaron mucho mientras trabajaban, pero cada mirada significaba algo. Ahora él puso su capa a su lado para que ella pudiera sentarse sin congelarse. Ella lo aceptó y después de comer en silencio, compartiendo lo que quedaba de carne seca y una tira de galleta dura, se inclinó hacia adelante y añadió otro leño al fuego. Las llamas se elevaron, proyectando luz contra la pared de piedra que tenían detrás. Era el único resplandor en Miles. Gideon se sentó frente a ella, con la espalda apoyada en la roca y el rifle junto a su pierna. ¿Crees que nos seguirán?, preguntó ella. Es difícil de decir. Si vienen, ¿lucharás? Él la miró a los ojos. Solo si tengo que hacerlo. Ella asintió. Se ajustó la manta alrededor de los hombros. Solía pensar que matar era algo que te cambiaba, pero creo que ser perseguido te cambia aún más. Él no la contradijo. Ella lo miró de nuevo, sin miedo, solo cansada. No quiero seguir huyendo. Ella dijo, no tienes por qué hacerlo, no conmigo. Permanecieron en silencio durante un buen rato. Entonces, sin preguntar, ella cruzó el espacio que los separaba, se sentó a su lado, sin tocarlo, solo lo suficientemente cerca como para que su rodilla rozara la de él. Él no se apartó. Ella tenía las manos frías, las metió debajo de la manta y se inclinó ligeramente hacia él. Sigue sin tocarme a menos que te lo pida, susurró. No lo hago, entonces te lo pido. Él giró la cabeza hacia ella. Lentamente, con cuidado, deslizó el brazo alrededor de sus hombros, apoyándolo sobre la manta. Ella se inclinó hacia la curva de su cuerpo, con su cuerpo suave contra el costado de él, la luz del fuego calentándole la cara. Ninguno de los dos habló. No hubo besos, ni abrazos apasionados, solo el silencio compartido de 2 personas que habían sobrevivido lo suficiente como para dejar de luchar. El silencio fuera de la cresta permaneció inmutable. La nieve volvió a caer, pero más ligera. Esta vez el fuego crepitaba. El frío se quedó al otro lado de la pared de roca y por primera vez desde que habían abandonado la cabaña, durmieron no solo uno al lado del otro, sino juntos, porque así lo deseaban. Se despertaron antes de que amaneciera. Ta se movió primero. Ella no se había movido mucho durante la noche. Había descansado con la cabeza apoyada en el pecho de Gideon, y ahora ese mismo pecho subía y bajaba bajo su mejilla, constante y lentamente. Su brazo seguía rodeando sus hombros, protector pero no posesivo. Cuando ella se movió, él abrió los ojos, pero no dijo nada. El fuego se había apagado, solo quedaba un núcleo rojo rodeado de cenizas.
El frío volvía a presionar en los bordes del refugio, pero ninguno de los dos buscó el calor de inmediato. Se sentaron juntos, sin decir nada. Entonces ella habló en voz baja. ¿Todavía quieres seguir adelante? Él se frotó la mandíbula con la mano. Pensaba que no quería traer problemas a esa cabaña, pero tampoco podemos seguir huyendo. Ella asintió con la cabeza mirando las brasas. Llevo huyendo desde los 16 años. Ni siquiera recuerdo lo que se siente al plantar algo y quedarse el tiempo suficiente para verlo crecer. Él la miró. La curva de su rostro se iluminaba suavemente con lo que quedaba del fuego. Podríamos intentarlo, dijo. Ella volvió los ojos hacia él. ¿Lo harías? Empezar de nuevo en otro lugar. No solos, dijo él. Esa respuesta cayó pesadamente entre ellos, no como una carga, sino como una promesa. Levantaron el campamento justo después de que amaneciera, recogieron la manta mojada y apagaron el fuego. Alisaron la nieve para cubrir cualquier rastro de su estancia. Gideon escudriñó el sendero con la vista aguda que había entrenado en el ejército. No vio ningún movimiento reciente, ninguna rama rota, ninguna nieve removida. Cortaron hacia el oeste por el antiguo sendero del arroyo, el que él solía recorrer para cazar antes de que llegara el invierno. Conducía a través de árboles bajos y pasos rocosos poco profundos. Un terreno difícil de seguir, más difícil aún de rastrear. Perfecto para empezar de nuevo. Thea caminaba a su lado, no detrás. Sus pies aún le dolían y cojeaba ligeramente del lado izquierdo, donde Frostbite le había magullado los dedos, pero nunca pidió detenerse. Alrededor del mediodía, hicieron una pausa en un pequeño claro junto al arroyo helado. Gideon se arrodilló para comprobar el agua bajo el hielo. Ta se quedó vigilando, con la mirada fija en la lejana ladera. Fue entonces cuando lo oyeron. Lejos, no lo suficientemente cerca como para ver, pero lo suficientemente cerca como para sentir. En el pecho, una voz. Dos hombres hablando en voz baja, en un inglés entrecortado. Ella se agachó. Él se movió para cubrirse detrás de un pino, indicándole que se mantuviera agachada. Levantó su rifle, pero no lo llevó al hombro. Escuchó. Entonces las voces se desvanecieron, alejándose débilmente hacia el sur, en dirección opuesta a la que ellos seguían. Ta lo miró. Podrían ser cazarrecompensas. Podría ser, dijo él, pero no están rastreando. No se detuvieron, no dejaron huellas. Ella esperó. Entonces él dijo que siguiéramos adelante. No volvieron a hablar hasta que llegaron al acantilado. Debajo de ellos se extendía una larga franja de tierra sin reclamar, con matorrales secos, suelo rocoso y un bosquecillo de cedros a mitad de camino. Gideon se detuvo al borde del mirador y se quedó quieto. Esto podría funcionar, dijo. Thea se colocó a su lado, con la mirada recorriendo el terreno. Agua cercana, a 3 millas al oeste, alimentada por un manantial. El suelo es duro, pero se ablandará si lo trabajamos. Hay espacio suficiente para una cabaña, más que suficiente. Ella exhaló un largo suspiro, no de alivio, sino de algo más parecido a la determinación. Entonces construyamos algo, dijo ella. Él se volvió hacia ella. ¿Estás segura? Ella asintió. Dijiste que no estaría solo, y lo decía en serio. Se acercó a él, le levantó la mano hasta la mejilla y le acarició la cara con los dedos, que estaban calientes a pesar del viento. Él se inclinó ligeramente hacia adelante y apoyó la frente contra la de ella. Entonces ella lo besó, lentamente, sin desesperación, sin pedir nada, solo un beso. Eso decía. Sigo aquí. Cuando se separaron, ella sonrió levemente, su primera sonrisa verdadera. Él metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de cuero doblado, una vieja bolsa que guardaba para guardar pedernal y restos. De allí sacó un pequeño cuchillo con mango de madera. Se giró y talló una línea en la corteza del cedro que había junto a ellos. Luego otra, y luego 4 más. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, inclinando la cabeza. Marcando el primer día, respondió él. Si vamos a quedarnos, tenemos que empezar a contar. Ta se colocó a su lado y añadió su propia marca debajo de la pequeña inclinada de él. Pero allí estaban, 2 personas, sin nadie que los persiguiera.
Solo nieve, tierra y cielo extendiéndose en todas direcciones y espacio para empezar de nuevo. La tierra no se había vuelto más cálida, pero se había vuelto familiar. En las semanas transcurridas desde que marcaron ese cedro, el cielo había cambiado, el arroyo se había descongelado y el suelo duro había cedido lo suficiente como para hacer agujeros para postes y trabajar con la pala. La tierra no era amable, pero ellos tampoco lo eran. Ya no. Ambos aprendieron a hacer que las cosas duraran con sus manos. Eso no se detuvo, ni siquiera cuando temblaban de frío o de dolor. La cabaña se fue levantando poco a poco, pared a pared. Gideon cortó y colocó cada viga. Tea excavó rocas de la cresta para formar un anillo de cimentación. Sin planes sofisticados, sin planos, solo con lo que él recordaba de antes y lo que ella sugirió al ver a su padre construir con nada más que cuerda y barro cuando era niña. No se hablaba de marcharse, ni de lo que había pasado antes, solo de lo que se necesitaba ahora: madera, agua, comida y el uno al otro. Dentro de la cabaña a medio construir, la estufa de su antigua casa ocupaba el centro. La habían transportado a través del valle en piezas en un trineo, con Tea guiando la mula y Gideon empujando desde atrás. Les llevó un día entero y 2 nudillos ensangrentados, pero ahora volvía a arder con fuerza, anclando el espacio como si siempre hubiera pertenecido a él. Tea había hecho cortinas con su viejo vestido de piel de ciervo. No explicó por qué, solo dijo que ya no debía usarse, pero que tampoco debía enterrarse. Las colgó con cordel en la única ventana que Gideon había tallado en la pared norte. Había 2 tazas en la estantería. Ahora había 2 cucharas, 2 mantas dobladas en el borde de la cama. Las compartían, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque así lo habían decidido. Una mañana Gideon entró después de revisar las trampas y encontró a Tea echada junto a la estufa, cepillándose el pelo a la luz del fuego. Su trenza era más larga y ahora más gruesa. Su piel se había curado. Ya no tenía grietas en los dedos ni moretones en los muslos. Levantó la vista cuando él entró. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa. «Estás sangrando», dijo, señalando su mano. Él miró hacia abajo y vio un corte reciente causado por el alambre de la trampa. «No es profundo». Ella se levantó y se acercó, le tomó la mano sin preguntar, lo sentó en el taburete, mojó un trapo en agua tibia y lo limpió lentamente. Él observó su rostro todo el tiempo, la inclinación de sus mejillas, la forma en que apretaba los labios concentrada, la pequeña cicatriz ahora descolorida en su mandíbula. Cuando terminó, no soltó su mano. «¿Crees que volverán alguna vez?», preguntó ella. «Quizás te preocupa». Él la miró, notando la calma en su voz, no el miedo. «No». Entonces ella se inclinó hacia adelante y lo besó de nuevo, más lentamente, esta vez más profundamente. No era un beso de supervivencia ni un beso de agradecimiento. Era un beso que decía: «Nos quedamos». Esa noche se sentaron en el escalón delantero de la cabaña, aunque estaba sin terminar, con una manta alrededor de los hombros y los pies descalzos de ella acurrucados contra la pierna de él. Las estrellas brillaban y la luna estaba baja. La tierra estaba en silencio, salvo por el susurro de los árboles detrás de ellos y el leve crujido del techo al asentarse en su lugar. Ta señaló al cielo. «Mi madre solía decirme que cada estrella era una historia, no solo luz, algo que se había vivido». Gideon observó su perfil en la oscuridad. «¿Alguna vez has contado una de esas historias?», preguntó. «Estoy viviendo la mía ahora», respondió ella. Él se acercó y le tomó la mano. Ella no se apartó. Y cuando se levantaron y volvieron a entrar aquella noche, cerrando la puerta para protegerse del frío, ya no quedaba ninguna duda, ni sobre la cabaña, ni sobre la tierra, ni sobre ellos. No habían construido una nueva vida rápidamente. La habían construido bien, un tronco, un fuego, una elección a la vez, y se quedaron.